Real Sociedad 1, Mallorca 0. Ha habido que esperar hasta la sexta jornada de Liga para ver que la Real por fin conseguía ya esa primera victoria de la temporada. Una Real que estaba muy necesitada de ganar, ya que se estaba generando mucho pesimismo alrededor del equipo. Y lo hizo ante el Mallorca, en un partido en el que el equipo y la afición entendieron que solo valía ganar. Para la tertulia de hoy cuento con dos periodistas y con un entrenador, dos periodistas muy conocidos, con muchos años de trabajo, que han seguido además la actualidad de la Real en el día a día, tanto del primer equipo como del resto, el segundo también, cuando jugaba en casa como en todos los desplazamientos que hacía fuera de casa. Ellos son Pedro Soroeta, muchos años en el Diario Vasco. Hola Pedro, bienvenido. Hola, gracias. Y gracias por venir a esta tertulia en Egunon Televista. ¿Cuántos años, Pedro, siguiendo a la Real? ¿Cuántas horas te ha ocupado la Real en entrenamientos, partidos, crónicas? Demasiadas, sobre todo al principio, allá por el año 83, cuando no había ni jefes de prensa, ni salas de prensa, ni nada, y si te querías enterar algo tenías que ir a ver el entrenamiento a Zubieta, ¿no? Allí a la intemperie, al aire libre, debajo del paraguas, y tenías que llegar cuando llegaban los jugadores y te ibas pues cuando se iban los jugadores, ¿no? ¿Cuál ha sido, Pedro, tu trayectoria en el periodismo deportivo? ¿Siempre has estado en el diario? Sí, yo empecé en el año 83, en junio del 83, haciendo prácticas ahí en el Diario Vasco y ya me quedé. Había hecho tercero de periodismo y ya no volví a la facultad. Seguí trabajando en el diario y haciendo la carrera a distancia, sacando 3 o 4 asignaturas por año hasta que acabé. Y he estado siempre allí, pues hasta hace 4 años que me jubilé. Sí. Y aparte del fútbol, has hecho más cosas, porque por aquí ha venido gente, han venido otros periodistas, y por ejemplo, Iñaki Sagastume nos decía que le tocó un día retransmitir una corrida de toros. Miguel Ángel Irígora es un partido de pelota. Sí, menos mal que a mí no me tocó ni los toros ni la pelota. No me gustan los toros, la verdad, sí la pelota, pero nunca ha sido un entendido, ¿no? Casi siempre he estado escribiendo de fútbol y de la Real, pero sí, en el diario siempre han pasado muchas cosas, por ejemplo las inundaciones, que uno más que empezar a ir a trabajar y estuve pues 10 días, 2 semanas trabajando en ese tema. La actualidad maldita política entonces también me pilló alguna vez por delante, pero básicamente he estado siempre en deportes y hablando de la Real. Sí. Tito Irazusta, buenas tardes y bienvenido también. Hola, buenas tardes, encantado. Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Guipúzcoa, muchos años, yo no sé si más que Pedro, pero más de 30 seguro. Le he sacado 10, porque yo empecé en el 73, él ha dicho que en el 83, yo en el 73 ya estaba en danza y efectivamente, pues allí comencé la carrera durante 45 temporadas. En 43 temporadas he retransmitido todos los partidos de la Real de casa y fuera. Entonces, bueno, pues si me vas a preguntar si he visto de cerca la Real, pues te diré que sí, que bastante. Y has hecho tanto radio como prensa y televisión. Yo empecé en aquella cosa que se llamaba multimedia, que a muchos periodistas no les hacía mucha gracia, ¿no? Porque de alguna manera les rompía un poco su estatus de decir, oye, si soy de periódico, soy de periódico, si soy de radio, y si soy de televisión, soy de televisión. No, pero hoy en día ya el periodista tiene que ser de todo un poco, y ahí me tocó. Yo, fíjate, estuve dirigiendo 4 medios de comunicación a la vez, que era Teledonosti, Cope Guipúzcoa, Cadena 100 y Radio Diario. Entonces, bueno, pues efectivamente cada uno con su cadonada. Colaboraba con el Diario Vasco, evidentemente, he hecho otro tipo de colaboraciones, pero durante, ya te digo, bueno, aparte de las 24 vueltas a España, 17 Tours de Francia, 3 Juegos Olímpicos, 3 Mundiales de Fútbol, etcétera, etcétera. Pues gracias, Tito, también por venir aquí a la Gastronómica, que por cierto es parte de tu casa, ¿no? Porque tú sabes aquí la tamborrada. Sí, no, yo aquí tengo con la gente de una muy buena vinculación, muy buena relación, porque participo con ellos en grandes eventos, no solo ya la tamborrada de San Sebastián, sino que también pues en el cañonazo de abrir la Semana Grande o el Gaztelu Eguna. No, la verdad es que es una cosa que me gusta mucho y aquí nos tratan de maravilla y esta es una sociedad, quizás una de las mejores y la más bonita sociedad de Donosti. De Guipúzcoa que te he ido a decir, pero bueno, como no conozco muchos pueblos que seguro que tendrán muy bonitas, pero de Donosti sí. A lo largo de tu trayectoria, no sé si me lo he inventado o he oído que tú te iniciaste en el ciclismo, que es otra de tus pasiones, ¿no? Claro, yo tuve la cosa de que mi padre durante 30 años fue presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo.
era además presidente de la Federación Española de Ciclocross. Y bueno, eso que en casa, Tito, con los chavalines que empiezan ya nos echarás una mano. Vale, pues yo iba a la federación, empecé con el ciclismo y evidentemente mi primer asunto fue el ciclismo, pero inmediatamente me enrolé en el fútbol y bueno, mi pasión por el deporte ha sido mi pasión por el ciclismo, evidentemente. Y ha habido muchas cosas que contar del ciclismo también, sí. Eso el otro día. Sí, bueno, le has preguntado a Pedro a ver si qué otras cosas ha retransmitido. Yo creo que me falta carrera de caracoles. Sí, porque hasta carreras de caballos también he retransmitido, pero bueno, y retransmisiones hemos hecho, no te voy a hablar de todas, bueno, en la radio sabes que sí, nosotros sabemos de todo. Lo que haga falta, oye, ¿qué tal? Hay que ir allí, pues ahí vamos. Y efectivamente hemos retransmitido absolutamente de todo, y no, la verdad es que ha sido una profesión feliz. Es una pena que uno termine por jubilarse o le jubilen, porque ha sido una profesión que a mí me ha realizado muchísimo y que me dio mucha pena dejarlo en activo, aunque bueno, cuando me acerco con vosotros revivo de alguna manera aquellos tiempos y uno piensa que todavía tiene cosas que contar. Un periodista nunca se jubila. Yo creo que no, pero bueno, de hecho ya has dicho antes, desde la Asociación de la Prensa ahí estamos y intentamos trabajar y apoyar lo que se puede al centenar de periodistas guipuzcoanos que pertenecen a la asociación. Y por otro lado nos acompaña un entrenador de fútbol guipuzcoano con muchos años también, en este caso como entrenador a sus espaldas, y que ha sido también, pues ha estado en numerosos equipos del fútbol guipuzcoano. Iñaki Anso, gracias por venir, Iñaki, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, hombre, encantado. Muchos años de entrenador y muchos clubes por los que has pasado, ¿no? Muchos años de entrenador, muchos más años todavía de director deportivo y bueno, ahí sigo un poco dentro del fútbol. Incluso hiciste tándem con José Mario Tazo, el que fuera directivo de la Real muchos años. No sé si quería primer y segundo entrenador, pero estabais juntos los dos. Hacíamos cada año uno, empezamos los dos juntos, pues te estoy hablando de hace ya 40 años. Y empezamos juntos y cada año hacía uno de titular y el otro de segundo. Sí, bueno, estuvimos 4, 5, 6 años igual, no más. Ondarribi, yo te conocí un montón de equipos. Sí, ¿no? Estuvimos en el Lengo, estuvimos en Ondarribi y en el Dana, que estuvimos un año, fíjate, me estoy acordando ahora, y luego ya cada uno fue por su lado y bueno. Y en el Dana sería en la época igual de Gonzalo también, que estaba Gonzalo, portero, efectivamente. Gonzalo Argonada. Eso es. Que era el bueno de los hermanos. Sí, bueno, luego yo con Gonzalo coincidía más, jugamos en el Trincherpe, él era el portero nuestro y bueno, un buen portero, la verdad es que era un buen portero, o sea que... En tu última etapa has estado ahora en Zarado, ¿no? Como coordinador en el fútbol femenino. Hasta junio del 24, o sea, hasta hace un año, he estado 7 años como director deportivo del Zarauz, de las chicas, del mundo femenino, desde las pequeñitas hasta el senior. Y anteriormente estuve 8 años en Añorga, también como director deportivo de los chicos y de las chicas, de las dos cosas. Y ahora en este momento ocupas un puesto en la Federación Vasca, no sé si como responsable del fútbol femenino o... Sí, estoy un poquito en la Federación Vasca como responsable del fútbol femenino y bueno, y sigo un poquito en la guipuzcoana dentro de la comisión del fútbol femenino. Bueno, me han estancado ahí un poquito dentro del fútbol femenino, pero bueno, echamos una mano en todo lo que se puede. O sea, ¿te sorprendió la llamada o...? Sí, me sorprendió porque llega un momento en que ya pues ya parece que has terminado y bueno, te llaman y estas cosas que te llaman la atención y dices, ¿y por qué no? Y bueno, había unas elecciones por medio que había que ganar y no era fácil. Y bueno, y al final pues ganamos las elecciones y ahí estamos, o sea que... ¿Y cómo está aquello? ¿Cómo te lo has encontrado? Bien, yo creo que hay un montón de gente joven con muchísimas ideas, pero muchísimas más de las que me esperaba yo. Y luego, sobre todo, hay una cosa importante dentro de la Federación Vasca, que sobre todo para los guipuzcoanos, la Federación Vasca siempre ha sido como algo que estaba por ahí lejos. Y en esta ocasión estamos 7 guipuzcoanos dentro de la Junta, entonces, evidentemente, el matiz cambia completamente, ¿no? Entonces, sí que queremos ayudar a los clubes guipuzcoanos. Es una Federación Vasca que ha cambiado, también para los alaveses, y entonces, bueno, estamos en ello y... Yo estoy muy contento. Llevamos 3-4 meses, no más. No sé si sigue subiendo el boom de las chicas y del fútbol femenino o se ha estancado ahora un poco. Cuando ganaron el Mundial, desde luego fue una locura, ¿no? Yo creo. Bueno, en Guipúzcoa ya sabéis que tenemos el porcentaje más alto de fichas del mundo, seguramente. Tenemos un 20% de las fichas de guipuzcoanas son femeninas.
esto no hay en ningún sitio del mundo. O sea que, quiero decir, la media que puede haber en Vizcaya, en Madrid, en Barcelona es el 8, el 9% de las fichas. En Guipúzcoa tenemos un 20% de fichas femeninas. Es una barbaridad. O sea. ¿Hiciste un trabajo, no sé si lo mantienes todavía, de la violencia en el fútbol infantil o...? Sí, hice una especie de documental, entrevistas y tal, hablamos un poquito de ese tema. Fíjate, esto fue en el 16, fíjate, hace ya un montón de años. Y bueno... ¿Y se quedó ahí o...? Se quedó ahí sin más. Bueno, fue una cosa que se ofreció y las cosas han cambiado, ¿eh? Hoy en día también cantidad de cosas que se decían, entonces ya la misma Federación Guipuzcoana tomó parte en el tema y hay un montón de cosas que son más que interesantes para resolver ese problema, que también en Guipúzcoa ha ido en aumento, ¿eh? O sea, es decir, cuando en el 16 en Guipúzcoa no teníamos el problema, se entreveía, y luego lo hemos tenido, ¿eh? O sea que... Pero bueno, ahí estaba, sin más. Muy bien, pues presentados los tres contertulios, vamos a hacer una mínima pausa e inmediatamente ya nos metemos en lo que fue ese partido, esa victoria, ese primer triunfo de la Real ayer sobre el Mallorca. Anúnciate en la nueva campaña publicitaria de egunontelevista.com. Spots personalizados de 30 segundos en alta definición 4K. Emisión de vuestros anuncios en todos los programas y reportajes de la cadena con contenidos locales por tan solo 40 euros al mes. Entregamos de regalo a cada anunciante un pendrive libre de derechos para que también lo publiquéis en vuestra propia web y redes sociales y potenciar así vuestra imagen de marca. www.egunontelevista.com, con las pymes y autónomos. Y para empezar con el partido de ayer, me gustaría en principio que me dierais dos titulares. Uno, lo que ha sido este inicio de temporada y otro tras el partido de ayer. Tito. Bueno, el inicio de temporada ha sido la mala herencia que ha recibido Sergio Francisco de lo que fue un pasado año que terminó un poco full, con jugadores que no terminaron de rendir como se esperaba, y un comienzo de temporada con futbolistas que han ido llegando cuando la temporada estaba ya empezada, y que entonces el entrenador, pues hasta ver en qué estado de forma se encuentra cada uno de los jugadores, aunque fueran conocidos, el caso de Soler o el caso de Guedes, futbolistas evidentemente que todos hemos visto, pero que sin embargo había que ver en qué estado de forma venían. Se ha demostrado que no están en el estado de forma todavía disponible. Bueno, la Real consiguió ayer una necesaria primera victoria y con eso yo también espero que se cambie la dinámica. No es fácil que además el siguiente vaya a ser el FC Barcelona, que está metiendo goles como los está metiendo en Barcelona, pero bueno, de cualquier manera yo creo que el equipo se irá colocando mejor, se irá ordenando más. El entrenador también ya, pues yo creo que ayer soltó mucha de la adrenalina que tenía guardada. Y bueno, la única pega que yo le pongo a esta historia es que tenemos que hacer tantas ocasiones para meter un gol que al final dices, pero es que ayer también hubo 2 o 3 que dices, parece imposible que no metamos. Al margen de que efectivamente la Real consiguió el gol, el Mallorca no marcó, y bueno, chico, 3 puntos y vamos a esperar que esta primera victoria, que siempre suele ser la más difícil, la primera, nos abra un poco el camino de futuro. Pedro. Bueno, yo creo, más o menos coincido con Tito, ¿no? Se puede decir que ha sido un mal comienzo y una buena primera victoria, ¿no? Sí tengo la impresión, como decías tú al principio, que en el entorno se ha instalado demasiado rápido un pesimismo, que yo no sé si por mi forma de ser y tal no lo era tanto, ¿no? Yo creo que es verdad que la Real ha hecho partidos malos, ha hecho momentos de partidos malos y otros momentos buenos en estos inicios, pero no está tan lejos de donde estaban los demás, yo creo. No estaba como para estar entre los 3 últimos en la clasificación por juego, pero si no metes el balón, evidentemente no ganas partidos, si no ganas partidos no tienes puntos, y si eso pasa al principio, pues te metes en una dinámica de la que cuesta salir, ¿no? Y ayer yo creo que, bueno, pues es un poco la Real que estábamos esperando, ¿no? Yo creo que fue superior al Mallorca en prácticamente, yo creo que 80-85 minutos, luego, o 75-80 minutos, luego es verdad que se acusó el cansancio, que con los cambios, pues si ellos se echan para arriba, pues siempre puede cambiar un poco el partido, pero es que al final, al descanso, el partido tiene que estar resuelto, y mientras no acertemos un poco más de cada puerta, pues va a costar ganar, es verdad. Iñaki. Yo pienso que ayer fue el partido de la continuidad, porque los anteriores partidos que hemos visto era algo totalmente
fuera de la norma, apagones de 20 minutos, apagones de 30 minutos, primeras partes buenas, segundas malas, al revés. Entonces yo creo que ayer, fue un partido muy trabajado, los jugadores yo creo que lo entendieron, yo creo que el trabajo fue grande y bueno, pues ilusionante, que es lo que esperábamos un poco, ¿no? Vamos a escuchar a protagonistas. Me sorprendió, por cierto, no en este caso, porque era Yagoba Arrasate, pero sí reconocer o escucharle a un entrenador, al rival, decir que la Real había sido superior, que el penalti no había sido, no se quejó del primero, que es posible que lo fuera. Sorprenden declaraciones así en el fútbol actual, ¿no, Tito? Bueno, vamos a ver. El fútbol es un negocio innoble, ¿vale? Porque ha llegado a un punto en el que todo es negocio, negocio, negocio. Los grandes, los supergrandes siempre están protestando, aunque les apoyen todo lo que les apoyan todas las instituciones, y los que no somos tan grandes tenemos que sufrir muchas cosas. Es verdad que hay entre tanta bazofia, porque hay mucha bazofia en el fútbol, hay gente honrada. Y Yagoba Arrasate, que fue un gran entrenador a mi modo de ver de la Real Sociedad hasta que Krasnodar lo tumbó, yo creo que Yagoba sobre todo es una persona que sigue queriendo a la Real y que además no tuvo ningún reparo en ya advertir antes de que se jugara el partido que la Real no estaba en el sitio que le correspondía, eso lo primero, y lo segundo, después del partido de ayer, que efectivamente la Real fue superior. No suele ser lo habitual, no suele ser lo normal. Siempre los entrenadores buscan, no, pues tuvimos más oportunidades de marcar, y el penalti, bueno, jolín, pues, si lo pitó el árbitro, enmierdar la cosa, que es lo habitual en el fútbol. Mira, el fútbol empezó con que había un árbitro y ya bastaba. Lo que decía el árbitro, los auxiliares empezaron a tener mucho que ver también con el árbitro cuando le expulsaron el pinganillo. Luego vino el cuarto árbitro. Luego vino el VAR. Y ahora viene el CTA, que por si ya estaba todo revuelto, viene y dice, no, han arbitrado mal esto y esto y esto. Y al final la gente del fútbol dice, a ver, ¿y con qué me quedo? Por ejemplo, el día que le expulsaron al jugador del Real Madrid, yo no voy a decir si tuvo que ser expulsión o no, no me voy a meter en esa vorágine, en esa historia, porque vamos, ha sido debate para todos, ¿no? Y unos lo vieron de una manera y otros lo vieron de otra. Porque sí, bueno, expulsaron a Zubel, en fin, no quiero yo tampoco hacer ese tipo. Pero es verdad que si el árbitro le expulsaba a un jugador y el comité técnico de árbitros al día siguiente dice, no tenía que haberle expulsado, y sin embargo le ponen sanción, dices, entonces, ¿para qué valen las explicaciones del CTA? Entonces, ¿por qué nos estamos complicando tanto la vida? Porque es que ahora hay hasta 5 referencias que puedes tener de un partido de fútbol y de las actuaciones arbitrales que te vuelven loco. Y al final la gente, ¿qué hace? Protestar. Yo ahora que voy a la grada, bueno, Pedro también creo que va a la grada, yo voy a la grada y escucho cada barbaridad, pero es que claro, es que dices, pero oiga, te dan ganas de decir a la gente, pero eso, a ver, joder, que eso es así, que es lo que dice el reglamento, pero es igual, la gente ya protesta por todo, pero porque le han metido en un follón que ya no sabes si es bueno, malo o regular. La cosa es, bueno, lo que sea a mi favor, yo protesto y a ver si consigo algo. Y entonces, bueno, pues efectivamente, a mí el mundo arbitral está metido en una vorágine también, vamos, tiene más batiburrillo que el propio Sergio Francisco para resolver qué centrocampistas pone. Me pareció un buen árbitro, por cierto, el de ayer. Pedro, de todas formas, bueno, tú conociste a Yagoba. Sí. Yagoba era un gran entrenador, era su inicio también, ¿no? Pues, sí. Pues un poco los pasos y tal. Yo creo que tuvo la paciencia que... Sí, porque para mí siempre ha sido muy buen entrenador. Sobre todo ha sido muy buena persona y de eso habla, pues es un tío sincero que analiza los partidos bien y él tiene un escudo en el pecho que lo defenderá siempre, pero si tiene que decir que el rival ha sido mejor como ayer, lo reconoce, no como otros entrenadores que siempre están buscando peros y a sus malos resultados, ¿no? Yo creo que Yagoba tuvo mala suerte en la Real, no hubo mucha paciencia en aquel comienzo de temporada, hubo algún partido bastante malo y pues eso, la vorágine del fútbol de hoy en día se lo llevó por delante, pero yo creo que algún día hasta incluso podría volver a la Real porque me parece un buen entrenador. Estoy contigo. Sí, yo también. Me parecería desde luego además no es fácil entrenar a la Real, ¿eh? Sí. No puedes contratar a cualquiera. Aquí hemos tenido todo tipo de entrenadores, ¿eh? Y no todos han triunfado. Quiero decir que, y sin embargo Yagoba llevaba camino, pero ya digo, se cruzó Krasnodar y en ese momento, aquel día, significó una hecatombe. Y bueno, y ante la hecatombe el Consejo se puso nervioso y empezaron a buscar soluciones
que luego no se vieron que las soluciones que encontraron fueron todavía peores. Fueron peores, hombre, a las pruebas me remito. No se pitó, además no fue ni al VAR a ver una primera jugada que ahora luego dicen que fue o que pudo ser penalti, ¿no? Y en cambio la segunda sí pitó, fue al VAR, el VAR lo corrigió, pero a 10 minutos del final todo el mundo estaba temblando en la Anoeta con el empate. Sí, yo creo que el segundo no fue. Barrené tiene el brazo bastante cogido, es verdad que le pega la parte del codo y tal, pero lo tiene pegado al cuerpo. Y en el primero la verdad es que si ves esas jugadas a cámara lenta, pues puede parecer una cosa que igual en el campo casi no lo ves, porque yo creo que Aramburu llega a tocar el balón antes y se lo quita al delantero. Luego es que ya una vez que has dado el balón no puedes quitar el pie, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que es que ya no vale para nada lo que vemos en el campo. Ya es que porque está el del VAR que dice, mira, y te ponen el flash del momento ese con el zoom y dices, hostia, esto le tiene que echar a la calle o tiene que pitar penalti o tiene que ser lo que sea. Que es que no, es que el fútbol, no, lo dirá el entrenador que es el que sabe, el fútbol es otra historia y tienes que tener, está el reglamento pero está el espíritu del reglamento, ¿no? Está claro. Luego sobre todo cuidado con las visiones a cámara lenta, ¿no? Eso, claro, es que yo no echaría a cámara lenta las cosas. Es que no se juega a cámara lenta el fútbol. Con los pisotones, la ha pisado, es penalti y tal. Oye, que nos pisamos un montón de veces en cada partido, o sea... Antes no había pisotones, ahora son todos. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Francisco. Por otro lado, estaba muy contento y, como decía Tito hace un momento, pues quitándose un buen peso, ¿no? de encima tras un partido en el que, desde luego, la Real cambió como del blanco al negro, del partido que hizo en Sevilla a lo que pudimos ver ayer, ¿no? Porque jugamos prácticamente todo el partido, ¿no? Planteamiento también que hizo Yagoba, yo creo que vino en busca del empate y jugamos todo en su campo, pero estaba muy tranquilo porque la Real tampoco le hacía claras ocasiones, tuvo algunas, Barrene tuvo Aramburu especialmente, y Cubo al final también tuvo la suya. Cubo, efectivamente, pero bueno, a él se le veía muy tranquilo y bueno, pues... Pero ¿sabes lo que pasa? Que el entrenador, ayer yo creo que era el día de los futbolistas, ¿vale? El entrenador ya... ayer sí que aportó todo lo que pudo aportar, pero eran los futbolistas. Si luego los futbolistas cambian de actitud, que fue muy diferente a la de partidos anteriores, oye, igual es que fue casualidad, o igual es que el rival está hecho unos zorros, que estaba hecho unos zorros en Mallorca, y que efectivamente no era difícil jugarles, yo que sé lo que fue, pero sí que ayer yo vi a los jugadores de talante muy diferente al que les dio en partidos anteriores. Mala papeleta la que tiene ahora Yagoba Arrasate ahí en Mallorca, a ver si tiene suerte, porque la verdad es que es un hombre que se lo merece. Vamos a escuchar a Sergio Francisco, escuchamos también a Remiro y también al capitán, al que marcó ayer el gol de la victoria y el que dio los 3 puntos en definitiva para el equipo de Sergio Francisco. Mikel Oyarzabal. Bueno, yo creo que necesitamos esa primera victoria. Creo que teníamos que cambiar esa dinámica que nos estaba costando y solo se puede ganar haciendo un partido muy completo. Creo que lo hemos conseguido. Creo que hemos hecho más minutos fiables que seguramente las anteriores jornadas y eso, bueno, por el esfuerzo del equipo contra un buen rival, pues nos ha dado para conseguir esa victoria que necesitábamos. Sí, yo creo que hemos tenido suficientes para cerrar el partido antes. Lo que pasa que, bueno, en esa situación que estábamos seguramente cuesta un poquito más todo, que tienes ese punto de inseguridad cuando se presentan esas ocasiones y yo creo que esta primera victoria nos va a dar ese punto de seguridad para que las siguientes seamos más eficaces, ¿no? Bueno, yo creo que este partido tenía ese punto de tensión máxima. Era una situación incómoda que teníamos que solventar y yo creo que la respuesta del equipo ha sido increíble, ¿no? Creo que todo el mundo ha tenido máxima concentración. Yo creo que hemos sido capaces de hacer un partido muy completo y yo creo que nos va a dar para lo siguiente y nos prepararemos lo mejor posible, intentaremos recuperar bien y el fin de semana volver a ser mucho tiempo competitivos del partido porque lo necesitamos. Bai, oso pozik azkenen egun oso garrantzitsua eta oso beharrezkoa danantzako. Guretzat, estafarentzat, entrenatzaileentzat, zaletuentzat, nik uste denentzako zela egun oso garrantzitsua, nik uste hasieratik sentitu deula horrela, bai guk, bai denok, eta nire ustez partida oso nahi dugu, gainetik egon geha, aukera gehiokin ditugu, eta pozik irabazteagatik, eta pixkanaka ber sentsazio hauekin gorak egiten dugu. Bai, nik uste denantzok esala beharrezkoa, esan dizuten bezala azkenen hemen denek sufritzen dugu, gu lehengok, zaletuek argi dago asko, eta baina arte gauzak ez dienen erten horregon dia bai gurekin, hasi hori eskertzekoa da. Egun polita, eguna nik uste denok berriz ere konektatu indeuna, eta bide honetik jarraitu behar dugu.
guk lanean, guk dena ematen, zaletuek asteburutan hemen gaudenean eta kanpoan gaudenean etortzeianak guri bultzatzen eta denon artean bidea aurreak egiten. Bai, nik uste azkenengo 10-15 minutuak enduta azkenen behaiek normala den bezala nekearekin eta jokadari asko bolkatzen, azkenen momentu batzutan pixka bat sufritu dugu, baina aukera garbi asko egin sortu gabe. Nik uste partida ez osoan, baina zati oso handi baten garaia izan geha, gainetik egon geha, eta hori da garrantzitsua, hori eman behar dugu kontinuidadea, azkenen badakigu, zuk esan bezala porteria utxen usten badugu, asko zerrezagoa izango dela irabaztea, astebururo sortzen ditugulako aukerak, astebururo gaudelako beldurra sartzen gorputzan kontrako taldeari, eta bide honetan jarraitu eta kontinuidadea eman. Sí, todos contentos y a gusto, ¿no? por ganar, por sumar de 3 y por hacerlo con buenas sensaciones, pero que nos sirva para echar a andar, para empezar a rodar, a ajustar cositas muchas que estábamos haciendo bien, para mantenerlas y para seguir mejorando. Sí, sobre todo que estos últimos años venía siendo un sello nuestro, ¿no? Y este arranque no lo estamos consiguiendo. Buenas sensaciones atrás, todos fuertes en los duelos, muy pocas transiciones, la verdad que muy comprometidos todos y con muy buena actitud, y es la línea a seguir. Ayer yo vi una Real distinta, Iñaki. Yo creo que jugó más arropada en ese centro del campo. Yo creo que se la arropó más a Gorrocha, que había estado muy solo. Yo le veía muy solo, ¿no? Ese planteamiento no sé si ayer cambió, cerrando más por dentro y haciendo el equipo un poquito más compacto, ¿no? Ayer tuve una duda cuando empezaba el partido, pensaba que Soler estaba jugando el segundo pivote y no fue así. Al principio parecía que era un segundo pivote, cosa que a mí me parece bien porque Gorrocha abarca una cantidad de campo del chaval que es una pasada. Y claro, Gorrocha no es Zubimendi. Y encima es un chico nuevo y es un chico joven y tal. Y me pareció al principio que Soler iba de segundo, y no fue de segundo pivote. Jugaron con la V, con Gorrocha de único pivote, y ahí se las arregló el chaval. Para mí hizo un partidazo. Evidentemente no es Zubimendi, cuando no tiene que arriesgar la da para atrás. A mí me parece que el chaval es muy bueno. Pero más arropado. Tenía muy cerca, ¿no? Yo creo que a Soler y al propio. Yo creo que empezó cerca, empezó por la izquierda, Soler un poquito cerca, pero después se fue alejando y se convirtió en la V con Soler y con Brais delante, y ahí se las arregló Gorrocha. También es verdad que el Mallorca no presionaba demasiado, el Mallorca se metió atrás y esperaba atrás, y yo tampoco esperaba eso en Mallorca, ¿eh? O sea que, pero bueno, que fue clarísimamente un pivote único. Pero tú sabes, Iñaki, que los buenos futbolistas se hacen jugando al lado de buenos futbolistas. Sí, es decir, es la tradición y la experiencia lo demuestra, ¿no? Se juega mucho mejor bien arropado que cuando tienes que ser tú el que resuelvas y no sabes cómo protegerte, ¿no? Yo creo que hasta Zubimendi, cuando se marchó Merino, era menos Zubimendi. Fíjate lo que me pareció en la segunda vuelta del año pasado. Entonces, ahora dices, bueno, pues Gorrocha, el primer día del Real Madrid, jolín, pues le pones con Marín y con Gotti, forman ahí, dices, a ver, había un poco de inexperiencia y decir, madre, ¿cómo resuelvo esto? Encima teniendo enfrente a los que tenías, ¿no? Pero si tú, seguro, que tienes a un hombre como Soler, que tiene, bueno, pues una experiencia maravillosa. Brais, que a mí me parece que es un gran futbolista, aunque, bueno, dicen compañeros que ayer no tuvo su mejor día. Pero bueno, si ese no fue su mejor día, el día que tenga el mejor día, de verdad que Brais va a dar mucho a la Real. Y Gorrocha, en medio de ellos dos, pues me dio otra sensación que en partidos anteriores le vi más débil. Yo creo que estoy con Iñaki, que Gorrocha es un gran jugador. Yo le pude ver el año pasado varios partidos con el Mirandés y era el amo del partido durante muchas fases. Es verdad que depende mucho con quién empieces jugando, ¿no? Zubimendi empezó jugando por detrás con Zubeldía, con Lenormand, y por delante con Merino y con Odegaard. Es bastante más sencillo que hacerlo como le ha tocado al chaval, ¿no? Y también es verdad que antes, con Zubimendi se metía ante los centrales para sacar el balón, y a Gorrocha le tiene más adelantado en una zona del campo más peligrosa. No se mete tanto en los centrales como se metía Zubimendi, ¿no? Pero yo creo que va a ser jugador bueno, ojalá sea jugador de la Real durante muchos años, porque tiene clase, abarca muchísimo campo y yo creo que sabe manejar el
el juego. Tras llegarse al descanso con empate a 0, al inicio de la segunda mitad, nada más iniciarse un error, una presión alta de la Real, un robo en un saque de banda del Mallorca, un saque de banda que se trabaja poco en el fútbol, Iñaki. Yo la verdad es que la gente dice que lo trabaja, pero yo no lo he visto nunca. A mí es un tema que ha sido siempre mi constante con los saques de banda, que se sacan con la mano y es defensor Javier Vallejo, ya sabes que el saque sí, hombre, me acuerdo de él, siempre me acuerdo de él. Y bueno, sí que es un tema que a veces, y que de alguna manera hemos vuelto a la antigua usanza. Es decir, ahora en primera división se sacan los saques de banda largos, al bote, ¿no? Al área, ¿no? Al bollo, iba a decir, al bote. A la segunda jugada. Vamos a primera división y tal, y wow. Pero sí que es verdad que muchas veces, con lo sencillo que es dar en corto y devolver y ya tienes la pelota, pues es muy complicado. Se trabaja tan poco que yo incluso he escuchado a entrenadores decir que prefieren darle el balón al contrario y que saque el otro, el saque de banda. Eso ya no. Eso lo hacen algunos equipos, hagan el saque de partido, lo tiran fuera directamente junto al blandarín de córner para que saque de banda al otro. Bueno. Mira, yo hice ese estudio en un partido de Anoeta, le dije al comentarista, hoy vas a hablar más porque yo me voy a dedicar a controlar los saques de banda. El 70% de los saques de banda los aprovechó el rival. Sí. Sí, porque es que al final o el bote o el rechace o que tú lo recibes bien, pero enseguida te lo quitan. O sea, el 70% de los saques de banda los aprovechaba. Es un poco como también aquella locura que ya creo que los entrenadores están poniendo un poco de pie sobre pared en el tema de los córners. Muchas veces tú sacas un córner y te meten a la contra el gol. O sea, hubo un momento en la liga, especialmente en los últimos años, este año yo no he visto tanto, pero es verdad que sacas tú el córner y resulta que te meten gol a ti. O sea, porque es que se quedaba solo uno, se iban todos como locos allá y hoy en día hay muchos jugadores con mucha velocidad y de repente te encontrabas con que gol en tu portería cuando habías sacado tú un córner. Entonces, el balón parado es fundamental. El día del Real Madrid, bueno, por cierto, córners yo no sé si tenemos que ensayar o no. Pero hemos sacado 12 el día del Real Madrid. Ayer otros 12, no sé. Ayer 11. Que no llegamos al área. Que es que el Real Madrid sacó 4 y remató los 4. Y nosotros, o sea, el balón parado es una cosa que además se entrena, lo sabrá Iñaki, porque es así, se entrena mucho en los entrenamientos. Es decir, eso sí que es una jugada de ensayar y ver cómo hacer y no hacer y dejar de hacer. Pero es que a mí me sorprende que el balón primero tiene que llegar al área para que pueda rematarlo alguien. Entonces nos está costando que el sacador de balón en los corners pues se saque de esos balones que digo, joder, ese remate, o sea, ha caído en el área y ostras, sí, igual te lo despejarán, pero es muy posible que también puedas rematar. Pero es que el día del Madrid no llegó ni uno al área. Eso lo comenté el día del Madrid precisamente con Miguel Fuentes, y Fuentes me decía que el problema era la altura. ¿De quién? De los jugadores del Madrid, pero respecto a los nuestros. No, pero el saque... Para que remataran ellos todo. Yo me sorprendía porque nosotros, con un entrenador que hemos traído además, ¿no? Específico para eso, ¿no? Un entrenador del Tottenham, pero yo no veo ni rematar, pero no solo no rematar, sino que nos rematan todas, o sea, tanto en ataque como en defensa. Yo creo que la Real este año, si ha perdido algo, ha sido en defensa. Es decir, yo le veo más frágil, fíjate, que el año pasado, que por lo menos... Decíamos el año pasado, nuestro problema, la Real fue el tercer equipo que menos goles metió. O sea, no me lo estoy inventando, eran los datos. Y bueno, pero sabes que mantuvo durante un montón de partidos la portería a cero. De hecho, yo creo que en algunos momentos hablábamos de que era el equipo que más veces había mantenido la portería a cero. Este año, desde el principio, nos están metiendo muchos goles. O sea, o por lo menos nos meten más goles que el año pasado y veo que los rivales tampoco tienen que hacer tantísimo para marcarnos. No, de hecho ayer tuvo una muy clara Barrera en la segunda parte, tuvo otra Cubo y a renglón seguido yo creo que tuvieron ellos una que Ramiro sacó, pero vamos, en las 3 veces que llegaron a la portería nos pudieron hacer gol. Por eso digo que esa situación, el día del Betis fue flagrante esa historia. El Betis falló 2 o 3 goles de los que dices, oye, que van más. Entonces, bueno, pues yo creo que atrás es donde la Real también tiene que coger un poco más el trabajo. Claro, ayer también había muy pocos también, se había lesionado incluso en el entrenamiento del sábado, por cierto, en un choque con Sadik. En el entrenamiento del sábado se había lesionado Arich,
Y claro, había pocas alternativas para la defensa ayer. Sí. ¿Viste una Real? Y Sadik, no sé si hablarás de él, pero algo Sí, igual habrá que decir. Sí, algo habrá que decir, efectivamente. ¿Viste una Real diferente, Pedro, ayer con respecto a lo que hemos visto o habíamos visto los 5 partidos anteriores? No, yo como decía Iñaki, le vi mucho más constante en los 90 minutos, manteniendo el nivel durante todo el partido. Ha habido partidos como el de Oviedo que se perdió, en el que la primera media hora la Real casi le pasa por encima al Oviedo, no lo deja pasar del centro del campo, y tiene una ocasión, y tiene otra ocasión, y tira y no mete. Y la primera que llega en una jugada, me iba a decir desgraciada, pero desastrosa por la pérdida de balón y por cómo se produce todo, marcan el gol y luego cambia todo, ¿no? Pero ayer sí fue un partido mucho más constante, manteniendo el nivel, con los jugadores mucho más vivos y más metidos en el juego. Y eso es lo que ha cambiado, porque en casi todos los partidos hasta ahora la Real había tenido buenas fases, aunque luego siempre había tenido bajones que desaparecía y lo pagaba. Y como yo le he visto a Tito que tiene ganas de hablar de... No es que tenga ganas. Sadik, a mí me sorprendió, y creo que le ha sorprendido a muchísima gente que jugara Sadik, un hombre que no entraba en los planes de Sergio Francisco, no jugara Jon Carricaburu, que sin embargo tiene ficha. Pero hay que saber leerle al entrenador, Hay que saber leerle las palabras que dice. Ya comentó él en su rueda de prensa, no esta semana, sino la semana anterior, que Sadik era uno más, que también podía contar, que habían hecho un entrenamiento muchísimo mejor que semanas anteriores. Es más, el otro día en una tertulia que hice en Radio Marca, le participé, y yo les dije, ojo, que igual un día juega Sadik, algo, y se me echaron al cuello. Porque los compañeros que estaban en la tertulia entendieron que sería una falta de respeto para sus compañeros, porque Sadik se ha portado fatal. Es decir, les digo, sí, se habrá portado como se habrá portado, pero si el entrenador lo tiene y ve que puede sacarle jugo, oye, allá él con su personalidad, y ayer tuvo personalidad. Podamos estar de acuerdo o no de acuerdo con que jugara Sadik unos minutos, pero la personalidad de Sergio Francisco está empezando a florecer, y eso a mí me gusta en los entrenadores. En la tertulia, en la última tertulia, tras el partido del Betis, estuvo precisamente aquí su propio representante, José Luis López, un chico de Andoain, que lleva a Jon Carricaburu, dijo que el chaval estaba animado. Yo no sé, después de lo de ayer, Iñaki, cómo se tiene que sentir Jon, en este caso, cuando ve que Sadik, un hombre que no entraba, que estaba más fuera que dentro, se le pone por delante. El chaval tiró la camiseta, o sea, cuando salió Sadik tiró la camiseta, y joder, nos sorprendimos un poco porque claro, yo nunca he dicho nada, y joder, el tío pues se rebotó. Aquí hay un tema, a ver, es un jugador que no cuenta para el entrenador, pero al final... ¿Va a ser tercero o cuarto delantero? ¿En qué orden van? Esto es lo que no sabemos. A mí me gustaría saber cómo entrena Sadik. No lo sé, porque yo no voy a los entrenadores de la Real. Ni aunque vayas te van a dejar ver. Pero me gustaría saber cómo entrena ese chico. Y si está para recuperarle, bien. Y si no está para recuperarle, es una carga para el entrenador. Date cuenta que él no ha querido ir a ningún sitio salvo al Valencia. Y entonces, al final no va al Valencia, te lo quedas tú y tiene que entrenar con los demás, que los demás están a saco, con una presión, con una tensión. Y él está en otro rollo. No lo sé, que no le he visto entrenar, Yo, Iñaki, ojalá entrene como Dios. Discrepo un poco, porque también me he intentado enterar del asunto. No es que no quisiera ir a ningún sitio salvo al Valencia. Es que él también podía haber ido a otras historias, pero la Real quería que fuera donde la Real quería. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él dijo, no, yo ahí no quiero ir, donde tú me dices. Entonces, ahí se produjo la fricción. Yo creo que ahora mismo, es una sensación muy particular, ahora mismo la Real lo que quiere es enseñarlo. Porque llegará enseguida diciembre y que la gente sepa que existe. Por lo menos que, aunque juegue unos minutitos, pero oiga, que ese hombre vive, que no es que está sin hacer absolutamente nada y está entrenando, y bueno, aunque juegue unos minutos, pues también sale a jugar. Yo creo que es el único sentido que le encuentro a la situación, que el propio club está interesado en que se le vea a Sadik. Efectivamente. Yo creo que quería añadir, por si sirve de algo, lo que no me gusta es que la gente pitase. Sale un jugador que tienes que sacar el partido y tal, y joder, la gente está pitando. Y cada vez que tocaba el balón y la gente pitaba, y eso no me gustó. Es decir, el partido es el partido, hay que sacar el partido adelante, y es un jugador de la Real Sociedad, te guste o no te guste y tal, ¿no? Eso sí me gusta
¿Te ibas a decir algo? Sí, a ver, yo creo que Sergio lo explicó bastante bien, ¿no? En los momentos en el que el Mallorca se echó un poco para arriba, la Real quería correr al espacio, necesitaba un delantero que vaya más al espacio que Carrica, que es un delantero de área, ¿no? Me sorprendió que jugara, sí, pero yo lo valoro en positivo respecto a Sergio porque demuestra que él tiene su personalidad y que le da igual lo que digan los demás y tal, que él cree que en ese momento sabía que era la mejor opción y lo metió, ¿no? Luego lo que ha pasado con él, a ver, la Real le ha presentado varias ofertas para irse a distintos sitios que él no ha aceptado. Él quería ir al Valencia a ningún lado. Pero al final él tiene un contrato con la Real, que la Real no lo firmó con una pistola en la cabeza, lo firmó porque quiso y se lo dio a él. Y si él quiere hacer valer el contrato, lo tiene que hacer valer. Lo demás, que se ha portado mal, que no se ha portado mal, pues yo creo es que quito 43 años, yo 38, he visto muchas cosas. He visto a Kovacevic ponerse la camiseta del Madrid jugando con la Real y salir en la portada de un periódico madrileño. Y al día siguiente Kovacevic jugó. O sea, a mí, efectivamente, Sergio lo tiene que considerar como un jugador más. Que Carricaburu se enfada, me parece normal, pues lo estamos viendo en todos los campos, ¿no? Aquí cada vez que le quitan a uno, se enfada, se agarra un cabreo, tira las botellas, tira la camiseta, pero pega imagínate patadas, que metiera un gol. Ya, pues ¿Qué pasaría? Bueno, pues ni tan mal. Pues o sea, eso, quiero decir que al pues final lo digo. Sergio tiene la obligación de intentar sacar el máximo rendimiento de la plantilla y si en ese momento pensó que era el jugador más idóneo para intentar jugar un poco al espacio más, pues le tiene que poner y ya El está. entrenador tiene que tener su personalidad. Tito, se ha hecho una mala planificación, no solo este año, yo creo que ya son varios los años que se lleva haciendo una mala planificación. En el equipo se está yendo gente importante año tras año, no se están cubriendo esos puestos de forma adecuada y el equipo pues va bajando el rendimiento, ¿no? Lleva bajando años. Mira, me gusta mucho ver la Premier porque me parece que es la mejor liga del mundo, no tengo ninguna duda. Entonces, cada vez que le veo a Arsenal y estoy viendo a Zubimendi, Merino y Odegaard, y eran los tres que hemos tenido aquí, que sujetaban nuestro centro del campo, ¿con quiénes les hemos sustituido? No hemos dado en el clavo, no hemos encontrado una sustitución adecuada de jugadores que parecía que venían, siempre nos han vendido que era una tarjeta de presentación, eso es buenísimo, siempre todos son buenísimos, pero luego, yo lo que siempre digo, pero buenísimo en la Real, porque claro, luego también resulta que el otro día va Agüer, que aquí no metió ningún gol, pero resulta que mete el del Marsella para ganarle al PSG en la Liga Francesa. Agüer mete gol. Y luego hay otros jugadores que aquí, no sé, y resulta que van fuera y están destacando. Este chico del Milán, como era el lateral izquierdo que teníamos en la Real. Teo Hernández. O sea, y le ves jugar y dices, vale, este no era el que estaba aquí, o sea, por favor, que es que aquí no era este. Entonces, hay historias de jugadores que en diferentes equipos o por lo que sea, pues juegan de forma diferente. Y aquí, a mí cada vez que me presentan un jugador, digo, oye, quiero verle cómo juega en la Real. Claro. Cómo se adapta a la Real. Claro. Y una vez que se adapte a la Real te diré, joder, pues qué bien. Es lo mismo que está pasando ahora con Soler y con Guedes y compañía. Quiero ver, igual que cuando se recupere Yangel, a ver, quiero verles en la Real. Y cuando estén en la Real jugando y rindiendo y haciendo cosas buenas, reconoceremos que han sido buenos fichajes. Pero es que el problema que tiene ahora la Real es que jugadores de reciente fichaje no sabe qué hacer con ellos. Es que no sabe qué hacer con ellos. Ha colocado a Becker casi con calzador en Osasuna. Y ahora está ahí que mira, Sadí que no, Godriozola que tampoco. Ahora, mira, ¿qué hago con Susi? ¿Y qué hay de Zakarian? ¿Vive? ¿Qué? O sea, y dices, a ver, pero jugadores que te has gastado el dinero que ingresaste con lo que ingresaste y ¿dónde están? Entonces, los fichajes del año pasado no han respondido como probablemente el cuerpo técnico esperaba, y los de este año está por ver. Ya. Se ha fichado Iñaki poco, tarde, mal. Los jugadores hasta ahora que venían de fuera eran diferenciales, eran titulares indiscutibles, ahora ya no lo son. Para estar en el banquillo necesitamos hacer esos fichajes. Date cuenta que lo que hemos entendido como planificación toda la vida de los entrenadores, eso ha desaparecido hasta en primera división. Es decir, estás terminando de confeccionar el equipo con la liga empezada. Joder. Eso es una pasada. Lamentable. Es decir, luego el entrenador tendrá la culpa, pero el entrenador no sabe ni con quiénes tiene, ni quiénes van a salir del club, ni quiénes van a llegar. Y luego le llega lo que le llega. Y hay gente que está desentrenada, gente que está lesionada. Es decir, hablo un poquito en general, no hablo de la Real.
Es decir, es muy complicado, lo de la planificación se ha perdido. Entonces, claro, si tú no tienes una planificación como Dios manda, los resultados son un poco aleatorios también. Y de todo ello, ¿quién es el culpable? La dirección deportiva, el entrenador, son los jugadores, es la junta directiva. Los periodistas. El fútbol está Sí, el mensajero. la inmediatez. De esto siempre es el mensajero. Yo cuando hablo con responsables, que me parece que son los del Consejo de Administración, en definitiva son los que están arriba del todo. Que no, es que vosotros, es que les criticáis. A ver. Tú dime a mí cómo responden y una vez que respondan te diré, habéis hecho una buena... Porque en teoría es el director de fútbol el que los ficha. En teoría, en España ocurre así. Aunque ahora ya hemos visto, bueno, ya vemos que en Inglaterra manda más el entrenador que el propio director de fútbol, que ahora se ha llevado, por cierto, Emery se ha llevado a Roberto Lave, a Aston Villa. Entonces, el asunto es que, ¿de quién? Pues yo creo que de todos un poco. Yo creo que al final de todos un poco. Pero desde luego, a mí me parece que de los periodistas no. O sea, los periodistas van al partido y cuentan lo que ha visto en el partido y analiza. Uno podrá tener una visión, otro podrá más crítica, otra menos crítica, pero en definitiva yo creo que nosotros no tenemos la culpa de que faltando 2 días para la jornada cuarta traigamos aquí a 3 jugadores. O sea, no. A ver, yo creo que es que decir, afirmar que la Real no ha sustituido bien a Lenormand, a Zubimendi y a Merino es una afirmación muy tramposa porque no lo puede hacer. O sea, la Real no puede ir al mercado a comprar jugadores como Merino, porque si no, no hubieran pagado 35 millones por él, ni como Zubimendi, pues si no, no hubieran pagado 70 millones con él, ¿no? Sí creo que el año pasado se equivocaron en el concepto de los fichajes, de cuando se van Lenormand y Merino, 2 tíos de 28 años, que encima eran los que lideraban el juego a balón parado de la Real, traer jugadores de 20 años sin hacer y meterles en una plantilla joven. Este verano, yo lo que interpreto es que la Real ha intentado subsanar ese error que cometió el año pasado y ha traído a 3-4 jugadores de 28 años para meterle un poco de experiencia al equipo y que nuestros jóvenes puedan ir para arriba y se sientan arropados, ¿no? Pero, a ver, la historia de la Real siempre ha sido así, se han ido grandes jugadores y hemos tenido que meter uno de casa que se vaya haciendo o si fichar alguno y tal. Pero para mí el problema que tiene la plantilla de la Real de este año son los fichajes del año pasado, cuando traes a Óscarson, traes a Susic por 20 años y el año anterior a Zakarian por 20, o sea, con 20 años, 3 jugadores de 20 años, que nosotros los jóvenes ya los teníamos, necesitábamos gente como Merino y Lenormand mucho más experimentada que le dieran empaque al equipo. Pero es que ayer, por ejemplo, solo jugaron en la alineación inicial solo había 4 jugadores de Zubieta. Sí, pero bueno, eso es, a ver, está pasando en casi todos los equipos, ¿eh? La Real es una excepción que ficha el último día. Casi todos fichan el último día. Si la Real hubiera intentado fichar a Yangel en julio, hubiera tenido que pagar 20 millones. Pero el último día del mercado lo sacas por 6. La Real siempre hace así, pero vamos, a nosotros si nos dan 70 por Isaac, ¿no puedes comprar 2 de 35 muy buenos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo es que siempre fichamos, mira, por 4 Guedes, mira, tócate las narices. Mira, a mí me pones, como el otro día uno me ponía el ejemplo del Atlético más retenido a Nico Williams, y digo yo, si le vas a pagar a un jugador 24 millones de euros por temporada, prefiero que se vaya. Ya. Yo prefiero que se vaya. Para ellos ya se ve lo que es Nico Williams, es la mitad del equipo. Ya, pero el problema no es lo que cuesta, el problema es luego mantener a ese jugador, ¿no? Mantenerlo y pagarle. O sea, si pisas a uno de 35 millones... Que es lo que no tiene, te quiero decir, porque claro, te sube... para 6 temporadas, claro, fichas. Pero para todos los jugadores, te quiero decir, porque entonces te vendría a la puerta Oyarzábal, el otro, claro, un Por jugador eso, de 35 millones, ¿cuánto gana? Por eso, no, es que uno de 35 millones te va a pedir 10 millones al año y aquí no se lo puedes dar. Ya. Muy bien, oye, por cierto, que quiero haceros entrega de este DVD que el propio Tito lo puede presentar, porque él ya lo ha visto. Sí, bueno. Él ya lo tiene, por eso se lo vamos a dar a Iñaki y yo os lo hago entrega en nombre de Ricardo Criado, que es el productor, el director del vídeo. Sí, yo lo único que saco como conclusión es que soy muy mayor ya. Que no estoy haciendo muy mayor. Cuando lo veo, efectivamente, me acuerdo de Pedro cuando teníamos 20, 25 años y estábamos ya ahí, dale que te pego al asunto. Y es un poco la historia de los mejores años que ha tenido esta Real, que yo creo que no deberíamos olvidar. Y es que yo intento, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Ellos no lo han vivido, ¿no? Entonces yo intento recordar, y ya estás ahí, te apareces el abuelo Corretas, porque yo les digo el mérito que tenían a ver, la Real Sociedad fue 2 años, o sea, cuando los árbitros eran como eran favorecedores del Madrid, el Barcelona y todo eso, 2 años campeón de Liga, pero es que era 2 años campeones de Liga con
Alberto Ormaechea, de primer entrenador. Marco Antonio Boná, de segundo entrenador. Miguel Mari Echevarren, de médico. Único médico, ¿eh? Médico. Y Juan Mari Anza, de masajista. Que cuando ya Juan Mari Anza se puso un poco mayor, le apoyó su hijo Iñaki. Ese era el cuerpo técnico de la Real. Y con ese cuerpo técnico, la Real ganó 2 ligas. Y en la nota delegado de campo, Sarri. Bueno, bien, también. Sarri. Entonces, quiero decirte que eso era la historia. Efectivamente, que el fútbol es otro, pero el fútbol ha entrado en una dinámica de negocio y de historia que da, y dices, bueno, pues yo estoy feliz y orgulloso de aquello que Alberto Ormaechea fue capaz de hacer. Hacernos disfrutar como disfrutamos primero con la temporada de la imbatibilidad y después con los 2 títulos de liga, que no los hemos visto más y creo que no los volveremos a ver, porque ganar la liga hoy en día, tal y como está todo montado, primero no les interesa a los que mandan. Entonces, como el teatro es negocio, la Real probablemente no tenga mucho caché para ir por el mundo. Tienen que ganarlo el Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid en su defecto. Y los demás ya sobramos. Hoy en día, además, Iñaki, ves el banquillo de la Real y si tiene más butacas que algunos cines. Bueno, creo que en el staff de la Real Sociedad son 11 personas, o sea que... El del primer equipo. Del primer equipo. Hay 99. Antes se viajaba, bueno, tú lo recordarás, Tito, se viajaban los 15, 16 jugadores, los convocados, no sé si porque solamente había 2 cambios, y las personas que tú has dicho, con 20 era, hoy en día yo creo que viajan 60, o no tengo ni idea. Mira, el otro día estaba hasta mi amiga, la nutricionista, ahí en el banquillo, y les estaba dando a los que no jugaban cositas, que yo no sé lo que les dan, pero no sé, para que pasen el rato, o un azucarillo, o no sé lo que, pero es que digo, hasta la nutricionista está en el banquillo, y dices, vale, pues yo creo que la comida es previa a los partidos, no es durante el partido. Tendrás que dar cosas. Por cierto, que qué voces en el vídeo ese que les hemos hecho entrega a María Jesús Garijo y José Laporta, con quien tuviste oportunidad de trabajar todo el inicio. Un montón de años, hombre, por favor, con Josan, un montón de años hasta que murió. Yo, de hecho, además yo fui a la Popu porque Josan me pidió para colaborar en ciclismo, pero inmediatamente me pidió échame una mano en el fútbol y yo era comentarista. Mira, es que era otra época. Yo he trabajado con 3 auriculares y 3 micrófonos en la cabina de Atocha, aquella cabina que había que subir con aquella escalerita que había y que veía yo, Erostarbe estaba siempre a mi lado, y que veías las cabezas de los de abajo porque las cámaras tenían una columna en medio. Bueno, tenía columna en medio. Entonces yo retransmitía para el local acompañándole a Josan haciendo comentarios, para el tiempo de juego de la cadena COPE, que cada vez que había alguna novedad en Atocha había aquí gol, entonces lo contaba, y un tercero que los jugadores de la Real hicieron una sociedad, los de entonces, una sociedad para comercializar los partidos. Entonces yo ponía la voz al partido continuamente. Entonces eso al final se hacía un vídeo que ellos lo comercializaban, no sé ni cómo, ni a quién, ni lo que, y efectivamente ya sé que en algunas de las cosas que tiene nuestro amigo Ricardo, efectivamente aparece mi voz retransmitiendo partidos, porque estoy poniendo voz a los partidos que jugaba entonces la Real, porque es que ya te digo, yo hacía 3 retransmisiones a la vez. Hoy en día solo soy ya... Yo puedo dar fe porque he visto un vídeo además, que es privado además, todavía no está, ni va a salir a la luz, un vídeo de Arconada donde te veo a ti retransmitiendo un partido en Islandia, luego Vikingur, luego primer partido europeo de la Real, y hora y media de paradas de Arconada, de Luis. Fíjate, hora y media de paradas. Impresionante el vídeo. Bueno, por cierto, vamos a hacer una pausa y enseguida ya vamos terminando. Quiero pediros que me puntuéis a ver los 3 mejores jugadores de ayer. Vosotros estáis habituados, lo hacíais antes. Pero ya sé que líbranos de ese problema. O sea, yo lo peor que tenía, porque es que además es lo primero que luego leía la gente. Y luego te encontrabas con los jugadores y te decían, pero no, has puesto un 6, si yo jugué para un 9. Y ya, pero es que yo qué sé, o sea, yo tenía un complejo de catedrático. Ahora es fácil. ¿Por qué? Ahora es fácil porque Ander Barrenechea hasta que como un tiro, lleva 26 puntos en la clasificación, Mikel Oyarzabal lleva 14,
O sea, ¿Y qué más? ¿Y a quiénes vas Di a un votar? tercero, pues ya está, di un tercero. Y un tercero, Turrientes, que jugó al principio, luego desapareció y ayer volvió a hacerlo bien otra vez. Sí, pero no, el tercero pero los dos primeros Los dos ya primeros eso es lo seguro. mismo. Bueno, dices que vas a hacer una pausa, que te he Seguro, interrumpido. pero vamos a hacer una pausa y efectivamente ahora puntuamos porque lo que queremos es hacer a final de temporada también una cena para entregar el trofeo en el restaurante Arats, que seguro que conocéis. Bueno, a los Zabaleta. A los Zabaleta, efectivamente, qué sitio, qué bien se come, y a fin de temporada haremos ahí una entrega de ese trofeo. Así O sea, que estaremos invitados. Pues, estaréis invitados. Nos hemos invitado. Nos hemos invitado, Pedro. Itxasoaren egarri lau haizetara egan Bera dabil airean, ahotan belarritan, zuetelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Pues no habrá ningún problema para que vengáis a final de temporada, porque casualidad esta mañana también he hablado con Iker y Iker me decía, oye, ¿por qué no vais aquí a hacer alguna tertulia? Le digo, no te preocupes, que la de final de temporada, que tiene que ser Grande. la grande, Y para celebrar el éxito. la grande, para celebrar el éxito, Nosotros, la fíjate, haremos, somos optimistas. la haremos ¿no? en tu casa, o sea que... Bueno, vamos con las puntuaciones. A ver, Tito, ¿Qué? puntúa, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voy a dar 3 a Barrene, que es el que efectivamente está como un cañón. 2 a Mikel Oyarzábal, porque al fin de cuentas se cuenta mucho el que marca el gol, y aparte que Mikel es un poco el líder del equipo. Y 1, pues ahí es donde podría pelear mucho, pero voy a darle a Gorrocha, solo por querer animarle a que efectivamente siga en esa trayectoria ascendente, que ayer lo vi mucho más centrado que en partidos anteriores. Pedro. A ver, sin duda el mejor en el partido de ayer y en el comienzo de la temporada es Barrene, que está a un nivel altísimo. También le daría 2 a Mikel Oyarzábal y 1 a Sergio, que creo que se está sentando bien en el lateral izquierdo. Iñaki. Yo le daría 3 a Barrene. Quiero darle 2 a Gorrocha por el trabajo enorme del chaval. Y me gustaría darle un punto a Brais, porque ayer trabajó la de Dios. Y yo creo que es un jugador que nos hace mucha falta. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdona, Iñaki, pero no sé por qué no se le da el valor que tiene. Para mí, Brais es uno de los mejores jugadores de la Jugadores Liga. Para mí ayer jugó un gran partido. Extraordinario. Pero sin Y embargo, en defensa y en las ataque. puntuaciones de los Trabajó compañeros y le ponen el más bajo con diferencia, porque dice que no tuvo un mal partido. Pues, ¿un mal partido? No, me parece que es un partido muy bueno. Es Sí. que yo creo que a Brais no se le da el valor que de verdad, porque él se entrega a tope. Y es muy bueno, y es un futbolista que tiene un tiro a Nos hace puerta. falta porque nos da la calidad. Nos da Y ese un tiro a puntito de puerta que, calidad. como te pille bien el balón, prepárate a ver quién le frena. Bueno, pues casi le doblo ahora a Barrene a Oyarzábal. Barrene tiene 35 puntos, Oyarzábal 18. Yo pensaba que le ibais a dar a Remiro, porque Remiro nos salvó el empate. También, ¿verdad? Una ocasión muy clara, el Mallorca. Pero que Remiro nos va a salvar en muchos partidos. Igual del próximo fin de semana en Barcelona nos va a salvar también, Aunque porque ya- va a tener mucho trabajo. Pero ya recibió críticas después de lo de Sevilla. Bueno, a ver, es que ya somos... Pero es que antes de lo de Sevilla, yo es que insisto, yo en la grada escucho cada vez que esto, la gente sabe si tiene que salir, no salir, pero ¿dónde estás? Es que no coges una. Ay, por favor, pero si nos ha salvado partidos a triple. O sea, si lo mejor que tenemos en la Real es que tenemos un portero de garantía. No acabemos con esa historia también. Está claro. El domingo Barcelona, cambio de hora, bueno, 6:30 al final, se iba a jugar a la noche, al final a media tarde. ¿Veis alguna opción de poder hacer algo? Ahora ya somos más Pocas. optimistas después de la victoria, No, pero o sea, tú has estado en el Nou Camp muchos años, Sí, ahora sí. lo jugamos allí, pero bueno. Ahora jugamos en un campito. A ver, opciones pocas. Ves al Barcelona y tiene fases de los partidos en los que arrolla cualquiera. Entonces hay que estar preparado, no hay que dar el partido por perdido. Sí me gustaría ver a la Real competir, pero bueno, no hay que ocultar que es una proeza intentar conseguir algo allí. ¿Ves alguna opción, Iñaki? Yo creo que es un poco como siempre, jugar contra estos equipos, lo que esperas es una buena imagen. Alguna vez de ciento en viento rascas algo, lo normal es perder, pero la imagen es importante, no solamente para la peña, sino para ellos mismos también, para el siguiente partido. Guarda, si te meten 6-0, pues coño. Un buen partido, una buena imagen, un buen trabajo. Y un crecimiento, ¿no? Han metido 9 goles en 2 partidos al Valencia,
que bueno, pues que tiene un buen portero, como es Aguirre Zabala, y al Getafe, que no le metes muchos goles fácil, y le han metido 3. Entonces, bueno, ellos es que además hacen jugadas de todo tipo, y eso que no está ya mal ahora mismo, no sé si va a jugar el partido contra la Real o no, dicen que igual reaparece, pero bueno, igual, y aunque no esté, es que el Barcelona tiene jugadores de ensueño, ¿no? O sea, cogen el balón y saben cada uno lo que tiene que hacer y bueno, pues ante eso la Real se tiene que crecer y, oye, el mundo del fútbol es un juego y no sabes lo que va a ocurrir. El partido empieza y, oiga, adelante con los faroles. Igual hasta somos capaces de conseguir una sorpresa. El partido hay que jugar. No puedes ir derrotado, claro, sabiendo lo que hay, tampoco sin volvernos locos. Me imagino que el entrenador dará sus pautas y el partido lo tienes que llevar. Y luego dentro de lo que pase ahí, pues bueno. Bueno, pues antes de terminar, agradeceros una vez más a los tres, tanto Iñaki Anso, Pedro Soroeta, Tito Irazusta, vuestra presencia hoy aquí. Recordarles que la próxima semana volveremos a estar aquí en esta sociedad, la Sociedad Gastronómica de Donosti, donde todos son facilidades, en este caso por parte de Onintza Mokoroa y de Ainhoa, y donde nos gustaría contarles pues más cosas bonitas después de la victoria frente al Mallorca. Vamos a ver si podemos hacer o conseguir un buen resultado, o cuando menos dar una buena imagen frente al Barça, y se lo contaremos aquí en esta televisión que según Televista. Gracias y hasta la próxima semana.